Ya. Pues bienvenido a nuestro seminario web de Equitarian Café, parte de una serie de seminarios educativos y virtuales sobre temas de salud y manejo de equinos, la misión y las actividades de la organización, el trabajo en países rurales e internacionales, una sola salud y más. Con esta serie de webinars deseamos crear un espacio estilo café para compartir conocimientos, desafíos y éxitos en el campo del bienestar de los equipos de trabajo. Mi nombre es Angela Barnum, soy directora educativa para el Equitarian Initiative, junto con la doctora Daniela Martínez y Annie Henderson. También Judy Becker. Me alegra darle la bienvenida a esta noche. Bueno, Equitarian Initiative es una organización internacional sin fines de lucro con la misión de mejorar de manera sostenible la salud y el bienestar de los caballos, burros y mulas que trabajan en comunidades y de ofrecer un apoyo a sus familias que trabajan juntos con ellos en Latinoamérica y también en reservas indígenas. Aprovechamos la experiencia de veterinarios, técnicos veterinarios, zootecnistas, herreros científicos de animales, etólogos, estudiantes, educadores, tutores y otros que cuidan mucho para los equinos. Y ofrecemos programas internacionales con el enfoque de mejorar la salud y el bienestar de ellos. Colaboramos con socios comunitarios, organizaciones no gubernamentales y universidades para identificar las necesidades y soluciones locales para ayudar a mantener a los animales de trabajo y las comunidades a las que sirven. El Equitarian Initiative tiene programas de educación y programas de servicios veterinarios en Perú, Haití, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, reservas indígenas americanas, la República Dominicana, Honduras y Colombia, entre otros lugares. A lo largo de la presentación de esta noche, las siguientes son las expectativas que tenemos de ustedes como participantes. Su micrófono silenciado será mejor para que todos escuchan. Si es posible, encienda su cámara. Gracias, Mauro. Publique cualquier pregunta en el chat para ser respondida al final de la charla, por favor. Esta presentación será grabada y compartida más tarde junto con subtítulos en inglés. Y por favor, complete la encuesta publicada en el chat al final de la presentación para ayudarnos a mejorar el proceso de estos webinars. Bueno, bienvenidos a todos. Queremos crear un espacio, una oportunidad para aprender, para todos que aprenden más sobre un tema que es sumamente importante en las vidas de los equinos, que es el cólico, ¿verdad? La presentadora de esta noche se llama doctora Claudia Cruz Villagrán, es médico veterinario y especialista en la medicina interna de especies mayores con un enfoque en equinos. La doctora Cruz es de México y se graduó de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después de graduarse, realizó una pasantía equina rotativa en una práctica privada en Texas y luego una residencia mixta con animales grandes en medicina interna en la Universidad de Tennessee. Obtuvo su diplomatura del Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria en 2013, mientras estudiaba su maestría en ciencias. Ella ha trabajado en un hospital
para équidos de trabajo en Marruecos, en el mundo académico en Australia y Canadá, y en la práctica privada en Canadá. Y suerte para nosotros en programas de Equitarian Initiative en Costa Rica, y espera apoyar a los equidos de México con su trabajo como ya ha regresado a México. Sus principales intereses profesionales incluyen el problemas gastrointestinales y también la práctica en general. Un favor de ustedes, como este es un evento educativo, en esta charla responderemos a preguntas sobre el tema del cólico, pero no podemos responder a casos específicos. Es decir, no se puede dar un consejo veterinario porque no vamos a ofrecer ningún diagnóstico ni tratamiento de casos específicos, pero esperamos a sus preguntas en general sobre el tema de cólico. ¿Disfrutan todos, doctora Cruz? El piso virtual es suyo. Muchas gracias, Angie, y gracias a toda la gente de Equitarian por esta oportunidad, porque para mí es muy importante no solo transmitir lo que sea a estudiantes y a clientes, sino en general a toda la comunidad. Y ahorita que volví a mi país, pues es todavía una obligación moral y también un gusto propio. Entonces, gracias por esto. Es un trabajo de alto impacto y gracias a todo lo que hace Equitarian. A ver, listo. Bueno, como dijo la doctora Angie, aquí no nos vamos a enfocar porque esta plática es educativa en general, entonces vamos a mencionar qué es el cólico, cómo identificar lo que es normal contra lo anormal, para de ahí dar reconocimiento, obviamente, cuando un animal no está bien. No, esta plática no está enfocada a dar un tratamiento en específico ni casos en específico por la clase de público que tenemos, que es muy diverso. Si está fuera solamente para estudiantes de medicina veterinaria, sería otro asunto. Y además se tendría que dividir en varias secciones de cólico, porque cólico es un tema muy amplio. Entonces queríamos mencionarles esto. Ok, bueno, vamos a empezar primero con lo más importante. Las primeras diapositivas es lo más importante aquí. Lo demás va a ser pura repetición y voy a hacer lo más simple posible un tema que es bastante complejo en un animal como un caballo, un burro y una mula. Entonces, para entender qué es un cólico, primero tenemos que entender qué es lo normal. Un caballo, un burro, una mula en vida silvestre aproximadamente está caminando de 5 a 10 kilómetros en busca de alimento. En ese tránsito, pues hay estimulación del tracto digestivo, hay masticación como se debe, con la cabeza abajo, y pasa aproximadamente 17 horas, si no es que más, del día buscando este alimento y pastando. Una vez en naturaleza, lo que el animal prefiere, sobre todo los caballos, siempre va a preferir el pasto en comparación de otras hierbas. Por ejemplo, maleza, flores, de plano no se las comen a menos que no haya nada más que comer, o incluso forraje seco. El pasto siempre va a ser lo que un caballo va a preferir. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe, pues básicamente un alimento que tiene bastante agua, tiene fibra y otros nutrientes, tiene bastantes azúcares. Entonces, en búsqueda de energía, un caballo necesita energía como carbohidratos para ahora sí que usarla continuamente y rápidamente. Un caballo, un burro y una mula, asimismo, como ya vimos qué es lo que hace en vida natural, consume varias comidas al día, pero de manera, o sea, la capacidad del estómago es muy chica para el tamaño del animal. O sea, no pasa en un equido de trabajo, los caballos de trabajo son todavía más chiquitos que, por ejemplo, un pura sangre inglés o un caballo europeo. Y aún así, las capacidades del estómago no pasan de 15 litros y esto ya es como agrandando bastante. Se dice que va de 8 a 15 litros, más o menos. En un equido de trabajo se estimaría, yo creo que hasta 6 a veces, dependiendo del tamaño del animal. Entonces, tenemos un animal que es grande con un estómago pequeño. ¿Qué es lo que pasa? Su naturaleza es, por lo tanto, consumir comidas frecuentes a bajo volumen. Y bueno, el pasto es lo preferencial, pero bueno, ya una vez del pasto, también ellos buscan más lo que es la hoja en comparación del tallo y la raíz.
¿Por qué? Pues porque las hojas tienen más azúcares, tienen más nutrientes que, por ejemplo, las raíces, que ya es básicamente pura fibra que cuesta trabajo digerir. Para un herbívoro como un caballo no tanto, pero aún así las hojas tienen más nutrientes. ¿Y cómo es que selecciona? Bueno, ellos no seleccionan por especie de planta, sino seleccionan por la madurez de esa planta. ¿Qué tan madura está? Si está inmadura o ya se pasó, si está bastante seca, ellos escogen madurez y eso es a lo que se van. Ahora, si no hay nada que escoger, bueno, se van a los sabores, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una flor casi siempre es muy amarga, es muy raro que un caballo consuma flores y solo las va a consumir cuando ya no hay nada más que comer. Entonces, esto es el comportamiento normal, créanlo o no, esta es la diapositiva más importante de toda la presentación. Ahora vamos un poco con fisiología muy básica. Los équidos pues se refiere a las cebras, a los caballos, burros y mulas en general. Es un término general para referirse a estos animales de casco, básicamente, no los que tienen pezuñas, sino los que tienen casco. Bueno, los equidós se sabe que defecan entre 8 y 12 veces al día, por eso hay que saber esto para entonces entender cuando un caballo deja de defecar por ahí de 6 horas, ya no ha defecado en todo el día, eso absolutamente no está bien y definitivamente hay que hacer algo al respecto. Ahorita lo vamos a ver. También hay que entender que el tracto digestivo de un équido es bastante largo, es como el de otros herbívoros, como por ejemplo una vaca, un manatí, incluso en el agua, pero en el caso del caballo, pues estos son herbívoros en tierra, que aparte son fermentadores traseros. Esto quiere decir que no fermentan en el estómago ni en el intestino delgado, sino toda la fermentación para sacar más energía de las plantas y hacerlo más eficiente, la obtienen del ciego y del colon. Este es el ciego y todo esto es el colon. Todo esto es muy largo en el caballo. Entonces, 30 metros de largo es bastante, es como que será como un edificio de 10 pisos, es bastante, ¿no? Es lo que yo puedo bucear a profundidad. Yo hago buceo libre sin tanque y bajo 30 metros, entonces es bastante. Ahorita que lo ves, ir de la boca al recto de un caballo es lo que buceo. Y el tránsito intestinal, debido a la longitud tan larga de este tracto, pues se pueden imaginar que es mucha. Entonces, se dice que es de 24 a 72 horas, o sea, básicamente un día y medio, 3 días es lo que tarda en pasar la comida que el animal masticó hasta que sale en forma de heces. Por eso nosotros los veterinarios también a veces es importante, ¿no? Que si no ha habido buen tránsito y no está la opción de mandar un caballo a cirugía, a veces ponemos marcadores como el aceite mineral, que no se usa para disolver ni para romper las constipaciones, sino más bien se usa como un marcador y un lubricante. Entonces, a veces queremos ver si hay un bloqueo parcial, un bloqueo total, y esto nos da idea, porque si hay un bloqueo total, pues es como una tapadura de caño y nomás no pasa, y al contrario, se va, el baño, por ejemplo, se va subiendo, o sea, es igual, es así como lo voy a explicar, ¿no? Hay bloqueos parciales y hay bloqueos completos. Y bueno, para variarla, el caballo está mal diseñado, el caballo, el burro y mula. Los caballos son los que más sufren por su tolerancia al dolor tan baja. Y el intestino grueso, que es todo esto que les enseñé, el colon y el colon transverso y el recto, todo eso está libre en el abdomen. Libre quiere decir que no tiene ningún ligamento que lo sujete a las paredes abdominales. Por lo tanto, cuando hay mucho gas, cuando fermentan mucho, que hay una dieta muy mala, por ejemplo, dieta muy alta en azúcares, que les damos mucho concentrado, eso lo que hace es fermentar rápido. Y aparte no todo se fermenta en el ciego como debería ser, sino se fermenta en el estómago, lo cual no está bien, porque hay un cambio del pH y de la acidez de todo el tracto digestivo y ahí ya empezamos con problemas. Ahora, es como básicamente inflar un globo cuando hay fermentación. Ahora, imagínense que inflan tanto el globo que además el globo no está sujeto a nada, pues ¿qué pasa con el globo? Se va. Y aquí en este caso, pues queda flotando en el abdomen y luego empiezan las torceduras. Ese es el problema del caballo y es muy grave. Entonces sí, realmente es un animal hermoso y muy útil, pero sinceramente está mal diseñado, lo cual a los veterinarios pues nos da bastante trabajo. Bueno, seguimos con un poco de fisiología. Dijimos que los caballos, burros y mulas tienen un estómago pequeño en comparación de su tamaño, de 8 a 15 litros aproximadamente. En animales más chiquitos como un burro, quizá hasta 6 litros y no pase de eso. Dijimos que son fermentadores posteriores, o sea, fermentan a partir del ciego al intestino grueso, no fermentan en el estómago ni intestino delgado como nosotros, por ejemplo, ni las vacas.
Las vacas tienen 4 estómagos en total más bien, y ellas fermentan antes. Un caballo no. Caballo, burro y mula empieza desde el ciego hasta el colon. Son fermentadores posteriores, lo cual hace que necesiten bastante fibra. Por eso vimos su comportamiento. Ellos prefieren plantas que estén maduras, hojas en comparación de raíces, por ejemplo, etcétera. Ahora, ¿cuánta agua necesita al día? Esto sí varía bastante dependiendo del estado en que se encuentra un animal. No es lo mismo tener, por ejemplo, una yegua que está a punto de parir, que le falta un mes para parir, o una yegua que está alimentando al potro, o sea, que acaba de iniciar, que está en plena lactancia, por ahí de 1 a 3 meses, que está en su pico de lactancia. No es lo mismo esos requerimientos que un, por ejemplo, burro que no está haciendo nada, que no lo pusieron a trabajar en un mes. O sea, es bastante variable. Mantenimiento se refiere a un caballo estacionado, un caballo sin hacer nada, sin ejercicio extenuante, ¿no? Entonces, 20 a 40 litros de agua al día para un caballo tamaño normal es lo que se requiere. Ahora imagínense un caballo que está todo el día jalando carretas, todo el día arando el campo, o un caballo de carrera, o una yegua en lactancia, pues es bastante el ejercicio, la demanda energética, y estos animales requieren a veces hasta el doble, si no el triple de agua. Esto nos afecta también a nosotros los veterinarios a la hora de diagnosticar qué tan hidratado o deshidratado esté un animal, sobre todo en cólico, y el tratamiento además, ¿no? A veces no es suficiente darle tantita agua por la sonda o ofrecerle agua, porque pues ¿qué puede tomar el caballo? 6 litros más o menos, pero pues si requiere 20 y está en shock, ya hubo pérdida, ya sudó muchísimo y de ahí se pierde mucha agua en el cuerpo, pues entonces no estamos compensando todo lo que perdió. Realmente es una ciencia muy compleja, la de la hidratación, pero quiero que sepan que es lo normal. ¿Ok? Ahora, ¿qué hemos hecho todos nosotros? Les hemos dicho lo que es normal. ¿Qué hemos hecho todos nosotros? Pues afortunadamente tenemos estos animales que nos han ayudado a construir ciudades, a ganar guerras, básicamente a civilizar y algunos de ustedes a ganarse la vida. Y es una bendición tenerlos. Por otra parte, pues son también animales terapéuticos y pues son atletas además. Pero por otra parte, nosotros venimos a modificarles todo lo que ellos hacen como normal, todo su régimen dietario, todo lo que ellos caminan en vida silvestre, las horas que pasan en manada, porque son animales bastante sociables. Nosotros hemos venido a romper eso con la domesticación y deberíamos en verdad pensar en tener un balance. Es por eso la importancia de dar estas pláticas también, porque sí, un animal nos puede dar muchísimo y es un medio de sustento para nosotros, pero a la vez nosotros tenemos que darle ese animal. Es como nosotros mismos. O sea, nosotros podemos estar estudie y corriendo maratones y andándole a la bici y haciendo ejercicio, pero si no le damos nutrición y agua al cuerpo, al final eso nos pasa la factura y no hay quien nos saque de una enfermedad. Entonces, ¿qué hemos hecho con la domesticación? Pues bueno, sabíamos que los animales en la pastura están más felices, son sociables, pasan 17 horas al día pastando, con la cabeza abajo, que también influye en el modo que mastican y desgastan sus dientes, lo que a la vez previene algunos cólicos. Los hemos puesto en corrales, ya en un espacio más confinado. Y a veces ni siquiera en un corral. A veces en un corral pueden todavía jugar, pueden moverse tantito, depende del tamaño del corral. A veces no hay la capacidad o la economía o siquiera pues no hay simplemente un corral disponible y se ponen estos animales en caballerizas, todos juntos o solos, que es peor porque por el aislamiento, son animales sociables y para ellos un aislamiento es de hecho como casi una tortura. Entonces hemos hecho todo esto y sí tiene mucho que ver con la incidencia de cólicos. También, ¿qué hemos hecho? Bueno, ellos en vida libre tienen acceso a forrajes varios, a pasturas diferentes tipos de pasto, porque obviamente ustedes saben, depende del tipo de suelo, de la región geográfica, de cuánta agua hay en el subsuelo y todo eso, es la cantidad de nutrientes que va a tener un pasto. Y bueno, los pastos también tienen varias especies. Unos son más ricos en proteína, en fibra que otros, ¿no? Entonces nosotros hemos modificado todo esto y a veces por no tener un forraje bueno disponible, pues es lo que tenemos, ¿no? Y a veces les damos mala calidad de forraje, como en este caso. Las fotos que estoy poniendo casi todas son mías de varios lugares donde he estado. Esto es una pastura en Marruecos.
Marruecos puede ser un lugar bastante seco, como se imaginan, y pues no se ve nada verde, todo está café. Eso quiere decir que verde pues no tiene ni selenio, ni vitamina E, no tiene muchos azúcares, no tiene mucha agua en sí, no tiene vida básicamente, ¿no? Lo que se ve café y amarillo pues es pura fibra. Entonces la fibra es útil, sí, pero no tiene nutrientes, ¿no? Entonces este sí es un forraje de mala calidad. A veces también con la cuestión de que nos rindan más en el trabajo o en cualquier disciplina a la que estos equidos se dediquen, pues les metemos muchos concentrados, que está bien tenerlos en concentrados, al final es un alimento balanceado que tiene proteínas, azúcares, minerales, depende del concentrado, pero todo tiene que ser en un balance. Aquí nadie está diciendo que no se puede hacer una o la otra, sino estamos intentando orientarlos hacia un balance para prevenir las enfermedades, ¿no? Los concentrados suelen tener bastantes azúcares y a veces muchas proteínas o grasas. Aquí el mayor problema para un caballo van a ser los azúcares, porque las proteínas y las grasas sí, ellos las pueden almacenar para usar esa energía después, pero aquí el problema son los azúcares, el cómo se fermenta tan rápido un azúcar, el cambio de acidez en el tracto digestivo. Con ello viene el cambio de bacterias, que hay bacterias normales en el tracto digestivo que nos ayudan a digerir y asimilar nutrientes. Y si uno las mata con tanto azúcar y fermentación, pues hay diarreas, hay cólicos, hay espasmos, hay otras enfermedades incluso peores, ¿no? Hasta toxemias en la sangre. Y eso ya es de hecho, muy complejo. Entonces, a veces les metemos muchos azúcares y para un caballo, caballos y los azúcares no se llevan muy bien a veces. Y bueno, ¿qué hemos hecho también con la domesticación? Hemos básicamente roto lo que ellos hacían en vida libre. Pastar 17 horas, comidas pequeñas pero constantes. Ahora, pues como no nos da tiempo, les aventamos mucho forraje 1 o 2 veces al día y ya con eso, ¿no? Imagínense, de un animal que pasa 17 horas pastando a que le demos nada más 2 o 3 veces al día, todo lo que pasa en el tracto digestivo con la acidez y básicamente se carcome a veces el tracto digestivo con las úlceras y pues el intestino está pide y pide más, pero no hay de dónde. Entonces sí trae problemas esto definitivamente, ¿no? Y finalmente la parte social, para ellos son muy sociales, ver y tocar, jugar, interactuar, incluso morderse con otros animales es parte de su vida diaria. Establecer una jerarquía entre burros, caballos, mulas o entre caballos solos, entre burros solos es muy importante. Y si los tenemos encerrados o amarrados en un árbol todo el día, esto para ellos sí repercute en la salud, los predispone a úlceras de estómago definitivamente, hasta en 2 días se pueden formar y pues al final no rinden, ¿no? Aquí están las fotos, ¿no? Tenemos unos animales en pastura, pueden interactuar, están libres, cabeza abajo, caminando, corriendo. Aquí tenemos un corral que es más limitado, pero por lo menos tienen todavía acceso a la caminata. Aquí tenemos un animal que de plano no puede ver lo que está pasando y eso es triste. Y pues aquí tenemos animales hospitalizados. ¿Qué le vamos a hacer, no? Bueno, tracto digestivo para los que no conozcan, empieza en la boca y termina en el ano. Aquí nos vamos a enfocar básicamente al tubo que ven, a todo este tubo larguísimo de 30 metros que ven. No nos vamos a enfocar ni en la boca ni en el esófago. Los problemas del caballo casi siempre empiezan en el estómago y terminan en el colon, ¿ok? Bueno, este nada más es un comparativo de lo que ya mencionamos, es más o menos 30 metros de longitud y almacena más o menos 200 litros de agua el tracto digestivo de un caballo, o sea, es muchísimo en comparación de, por ejemplo, 7 litros de un perro. Una vaca es todavía más, ¿no? Por toda la cantidad de estómagos que tiene. 350 litros es demasiado, ¿no? Es como una piscina. Y bueno, aquí están las partes. Esófago, que es donde cuando el caballo mastica baja la comida a este tubo que se llama esófago. Aquí empieza el estómago, donde empieza la primera digestión, las enzimas, el ácido empieza a degradarse y luego empieza más digestión en el intestino delgado, que es este tubo delgadito. Ahí empiezan las enzimas del páncreas, la bilis, la digestión de grasas y además comienza aquí en la absorción de nutrientes hacia la sangre. Luego viene el ciego, que es esta cosa enorme en el caballo. El de nosotros es chiquitito y es la apéndice, lo que nos da problemas, no nos sirve de nada, pero al caballo sí le es muy útil porque son fermentadores posteriores. Aquí ocurre toda la fermentación, aquí hay muchas bacterias, protozoarios y otros parásitos que son buenos, que ayudan a la digestión. Y de aquí el caballo es de donde más obtienen nutrientes.
¿ok? Después del ciego viene el colon mayor, que es como en forma de herradura de caballo y no está sujeto al abdomen, es el que se puede desplazar y luego torcer y dar vueltas hasta que se revienta y eso no está nada agradable, ¿no? Y aquí ocurre más absorción y también absorción de mucha agua. Y luego, pues ya aquí, este tubo que ven como con bolitas es donde se forman las heces del caballo, el estiércol, ya en forma de bolas, y básicamente se llama el colon menor, y luego sale por el recto y por el ano. ¿Ok? Entonces, ya vimos que es larguísimo, que involucra muchas cosas, y eso que nada más hablamos del tubo, ¿eh? No estamos hablando todavía de otros órganos que hay que ayudan a la digestión, como el hígado, como el páncreas, otras cosas que incluso no están en la cavidad abdominal, sino en otras cavidades junto al abdominal, como los riñones, que no son parte del abdomen, sino están atrás del abdomen, pero también pueden ser causa de cólico. Ahorita vamos a ir a las definiciones. Entonces, nada más vimos lo que es el tubo. Imagínense, del estómago al ano, todo le puede doler a un caballo. Y eso que no estamos incluyendo ni el hígado, ni el páncreas, ni otras cosas. O sea, todo. Ahora, todo le puede doler, por lo tanto, cada una de estas cosas independientes puede causarnos problema y pues para un veterinario a veces sí es complejo jugar al detective y ver exactamente qué es lo que está pasando para dar un diagnóstico y por lo tanto un buen tratamiento. Entonces ya vamos con lo que es cólico. Cólico se refiere a, es un término inespecífico. El cólico nada más lo decimos como el caballo tiene dolor abdominal, o sea, dolor en la panza. Eso es cólico. ¿Por qué viene el cólico? Bueno, puede ser por muchas cosas. Y a veces también cólico, como les mencionaba, el caballo muestra signos de dolor en la panza, pero no es en sí en el abdomen, sino puede ser en los riñones, en caso de una yegua puede ser en el útero, en los ovarios. También eso puede ser causa de cólico, que es malestar abdominal. Entonces es un término muy inespecífico, pero que a la vez todo mundo conocemos. Ya cuando sabemos que es cólico, es como, ok, ya sabemos qué investigar, ya sabemos cómo más o menos manejar, qué preguntas hacer, muchas preguntas al cliente, porque eso nos va a orientar a un diagnóstico. ¿Ok? Y como ya vimos todo el tubo digestivo y todo lo que lo compone, pues todo, básicamente todo puede causar cólico, efectivamente. Ahora, algo importante del cólico es saber que cada animal reacciona muy distinto al dolor y esto es importante. No es lo mismo tener un caballo, por ejemplo, europeo o un caballo árabe, que son muy poco tolerantes al dolor, que una mula o un burro, que se aguantan y básicamente muestran dolor ya cuando tienen algo bien severo. Por eso es importante detectar todo lo que mencionamos rapidísimo, porque en cuanto hay un problema, sí hay que hacer algo al respecto. El caso del caballo es un poquito más dramático porque no tiene tanta tolerancia al dolor y entre caballos pues es como las personas, ¿no? A ti, por ejemplo, te puede doler la cabeza y te estás muriendo en tu casa y ya no puedes ni ir a clases, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me duele la cabeza y puedo todavía dar una clase, dos clases y todavía funcionar. Entonces, depende mucho del individuo, depende mucho de la raza y depende mucho de la especie. Si es un burro y una mula, van a tolerar mucho más el dolor y lo van a mostrar de distinto modo que un caballo. Un caballo es más fácil de leer en ese aspecto. ¿Ok? Los órganos más comúnmente involucrados de todo lo que vimos es el estómago, por la predisposición a las úlceras del estómago, el intestino delgado que se puede torcer y aparte pueden dar diarreas por una mala absorción, por toxinas, por muchas cosas. El ciego, que es la cosa enorme que parece triángulo donde fermentan, también se puede torcer, pueden haber problemas de motilidad, puede haber que todas las bacterias y parásitos buenos que tiene el ciego y el colon se están muriendo y cause muchos como espasmos, como cólicos, y eso duele y en el colon mayor, ¿no? Que se fermenta, hay mucha fermentación por mucho azúcar, mucho gas, un cambio de dieta rapidísimo hace que fermente mucho, se produce mucho gas y vimos que el colon no hay nada que lo sujete adentro del abdomen, de la panza. Entonces flota, flota, flota y luego se voltea. Y voltearse no es el problema. Voltearse se puede volver a poner en su lugar. El problema es cuando se voltea y se vuelve a voltear porque eso ya se considera una torsión, o sea, se tuerce 180, 360 grados y de ahí, muy seguramente solamente con cirugías y eso pues no todo mundo obviamente lo puede hacer. Entonces, ya vimos los órganos más comúnmente involucrados. Eso nos trae a los tipos de cólico más comunes, ¿no? Las úlceras en el estómago de un caballo, un burro, una mula, sobre todo en caballos, es cosa de a diario.
dependiendo del nivel de actividad, dependiendo que si tiene buena dieta o no, la parte social, si ellos no pueden convivir con otros animales, esto les va a causar úlceras. Si ellos están encerrados todo el día y están aburridos y empiezan de lado a lado, empiezan a morder las paredes, eso es un signo de estrés muy fuerte. Y eso, si ustedes pasan una camarita con un aparato que se llama endoscopio, seguramente el animal tiene úlceras y hay varios grados de úlceras, ¿no? Puede ser una raspadita dentro del estómago o puede ser ya un hoyo donde de hecho se perfora, sangra y de ahí no hay ni quien lo salve. Entonces está categorizado todo esto y puede ser muy serio, ¿ok? Otro tipo común de cólicos, pues está lo que les mencioné, la torsión de intestino delgado, ¿no? No es tan común, pero sí llega a ser a veces común, dependiendo de la edad de un caballo. Otro tipo que sí es común es cuando los animales ya se vuelven más viejitos. Se dice que a partir de los 15 años de edad, imagínense, yo he conocido mulas cuando trabajé en Marruecos con equidos de trabajo, mulas que tenían 37 años de edad. Yo creo que son los animales más viejos que he conocido y todavía estaban jalando carretas y cargando tanques en la ciudad. Y pues sí, o sea, no se trata de juzgar, obviamente, sino es impresionante ver, ¿no? Que estos animales tan viejos ahí sigan le dando para que nosotros podamos subsistir. Pero entre más envejecen, más predispuestos están a una condición que se llama lipoma, que es básicamente grasa que se acumula en forma de tumor. Es como esto que parece aquí, que parece como un cerebro, no es un cerebro, es un tumor de grasa que se llama lipoma. Y crece y tiene una cola, como pueden ver aquí. Aquí está como la cola. El problema del lipoma no es cuando crece, eso es lo de menos. Hay mucho espacio ahí en la panza de un caballo para tenerlo. El problema es cuando esa cola crece y como no está libre, no está sujeta a nada, empieza a crecer y empieza a enrollarse como la agujeta de un zapato en el intestino delgado, que es lo que están viendo. ¿Y qué es lo que hace? Pues imagínense, si yo les aprieto la mano 30 minutos, se les corta la circulación y se les vuelve negra y eventualmente si no les quito esa atadura, se les va a caer la mano en 2 días, ¿sí? Entonces lo que hace es cortar la circulación, el lipoma, y lo pueden ver aquí bien clarito, ¿no? Donde se enrolló. Aquí está negro, falta de circulación. Este intestino ya no sirve. Se tiene que quitar porque esto ya es tóxico. Ya tiene tantas toxinas que se absorben a la sangre y pueden matar al caballo solo por esa toxemia, ¿no? Y aquí está la parte normal. Entonces sí es peligroso y desafortunadamente sí es muy común en animales mayores a 15 años. No a todos les pasa. La impactación de ciego impactación quiere decir constipación. Básicamente las heces se vuelven muy duras, como cuando uno se constipa y no va al baño en 3 días, es eso, eso se llama impactación. Entonces, imagínense que esto se atora en la cañería, se atora muy adentro. Entonces, sí hay un problema porque si se impacta el ciego, ya nada va a pasar. Y aparte de eso, con el peso que tiene el ciego, la capacidad de volumen que tiene y se va todo acumulando, lo que pasa es que se cae y eventualmente se revienta. Y cuando un órgano en un caballo, burro, mula se revienta, ya no hay nada que hacer. Ahí sí no hay nada que hacer. Aunque uno vaya y lo lleva a la universidad con esfuerzos y lo lave, casi que no se salva. Constipación del colon, impactación de colon es de lo más común. Esto sucede por mala dentadura, cuando no les hacemos los dientes regularmente al caballo, y sobre todo cuando rompemos ese hábito cuando están en pastura, ¿no? Y los ponemos en caballeriza, ya no desgastan sus dientes de manera normal. Entonces se hacen ganchos, se hacen picos, les lastima la boca, no mastican bien el forraje y se lo tragan casi entero. Lo que va a pasar es que eventualmente la cañería se va a tapar y esto sí nos va a causar problemas. Este es el más común de todos. O en caso, por ejemplo, pues en Centroamérica no hay tanto problema, ¿no? Pero pues también me tocó vivir en el norte, en Canadá y en Estados Unidos, donde hay más frío. Y pues ahí sí, los inviernos son duros, los animales, igual que nosotros, dejamos de consumir tanta agua por el frío, es un reflejo, y si no consumen el agua que necesitan, pues al final se van a constipar, ¿no? Afortunadamente, a pesar de que es más común, es muy fácil de tratar la impactación, es muy fácil de tratar. Por eso hay que reconocer qué es lo normal de lo normal para actuar enseguida, ¿no? Y otro común, pues lo que les mencionaba, el exceso de fermentación, el exceso de azúcares, el cambio de dieta rápido produce mucho gas o un forraje que tenga muchísimo gas.
o gente que le da cerveza a los caballos, también me ha tocado también, créanlo o no, lo que va a causar es mucho gas. ¿Y qué es lo que pasa? Flota, flota, flota todo ese gas y se tuerce, o bueno, se dobla el intestino grueso, el colon, que no está sujeto a nada, y si no se corrige con el tiempo o caminando al animal, pues lo que pasa es que eso se puede torcer y ya de ahí no lo podemos sacar. Entonces, esos son los más comunes. Y de estos más comunes, todavía los más comunes son las úlceras, las constipaciones del colon o el desplazamiento de colon, que no está sujeto al abdomen. Aquí hay un diagrama, no voy a entrar mucho en detalle, pero esto es más o menos cómo va normal. Y aquí ya empieza como, hay mucha fermentación y se empieza como a, ustedes pueden ver que se empieza a elevar porque no está sujeto a nada. Aquí se empieza a elevar, elevar, elevar y aquí de plano ya se atrapó, ya se entrampó entre otros dos órganos. Y esto duele, esto le duele mucho al caballo. Eso es de lo más común. Y si no se corrige, bueno, eventualmente todo esto va a flotar como todo se va a torcer y de ahí sí ya no, ya, caminándolo y lo que le hagas ya no, ahí sí ya no. Cuando es todavía desplazamiento, sí. Y para eso es importante que si ustedes con las recomendaciones que vamos a dar no funciona y el caballo sigue teniendo dolor, ahí sí es importante llamar al veterinario para evitar que de un desplazamiento que todavía se puede corregir, se tuerza, porque de la torcedura pues ya no se puede sacar. Bueno, ya vimos que el lipoma, que es el tumor de grasa que crece una cola y se enreda como agujeta en el intestino delgado, las causas pues casi siempre es la edad, ¿no? Y no a todos les pasa, no a todos les pasa. Les pasa mucho a los viejos y a los que mueven mucha grasa. Por ejemplo, un animal que estuvo muy gordo y que pierde mucho peso en un periodo muy corto, como 3, 4 semanas, son más predispuestos. Pero en caso de equipos de trabajo casi no tenemos ese problema de la obesidad. Las impactaciones, que son las constipaciones, ya sea en el ciego o en el colon, ya vimos que las causas son, primero, mala dentadura, o sea, que sí hay que checarle los dientes, por lo menos abrirle la boca o checarle que no tenga filos. Eso ya es un indicio de que el animal no va a masticar bien, ¿no? Poco acceso a agua, como vimos, ya sea que el clima esté muy frío y que ellos no consuman voluntariamente el agua, o que de plano no tengan acceso a agua, como a mí me tocó en Marruecos, que hubo un burro que tuvimos que no tuvo acceso a agua en 5 días, yo no sé cómo se murió, y la impactación que este burro tenía en el colon era como tocar una pared de ladrillos, no, no les miento, es la peor que he sentido en mi vida. No sé si han visto que los veterinarios meten la mano por el recto y esto solo lo puede hacer un veterinario, ¿eh? Porque si no se tiene cuidado, podemos romper al animal, se revienta y no hay quien lo salve. Entonces, esto solamente para veterinario y para estudiantes. No, esto no es recomendado que los clientes lo hagan por seguridad del caballo, por seguridad de ustedes. Definitivamente, esta no es una recomendación que se está haciendo en estas webinars, ¿no? Pero bueno, hay impactaciones que se sienten como arenita, como una bolsa de arena que se puede hundir y sí, el intestino pesa y lo que sea, pero eso está bien porque se puede solucionar dándole agua por la sonda, a veces con sueros, etcétera, ¿no? Pero cuando ya uno toca básicamente un ladrillo adentro, cuidadito con eso, porque lo que viene es que se puede reventar, como pueden ver en esta foto que se reventó. Ya no hay nada que hacer cuando llega eso, no hay nada que hacer. Bueno, los parásitos, por eso también es importante la desparasitación, que Kitarian hace mucho énfasis en toda esta educación. Em, Muchos parásitos incluso puede llegar también a constipar el intestino, sobre todo el delgado y el ciego. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, un parásito no pasa nada, un parásito pasa y ya, ¿no? Pero cuando hay muchísimos, y ahorita vamos a enseñarles fotos de unos potros horribles que se impactaron con parásitos y pues algunos se salvaron y otros no, pero sí, sí está feo, ¿no? Entonces también los parásitos pueden causar las constipaciones. Arena, si ustedes viven, por ejemplo, la gente de Perú, de Chile, la gente de Australia, arena es de a diario, ¿no? De que el caballo está pastando, está comiendo su forraje en su corral y hay arena, o sea, no se puede prevenir tanto. Sí se puede, pero no tanto, ¿no? También puede causar una constipación porque es muy seca y pesadísima. Y basura, ¿no? En el caso de esta bolsa, cuando yo estuve en Marruecos, casi 80% de las constipaciones siempre encontrábamos un objeto extraño, o una basura, o un pedazo de cuerda, o algo. Era
es triste, pero a la vez era como divertido para nosotros, como, bueno, ya sabemos lo que es, vamos a hacer unas apuestas a ver qué nos toca hoy. ¿Va a ser bolsa, va a ser cuerda, va a ser alambre, qué va a ser, no? Definitivamente no, no es tan divertido para el animal y sí hay que tener cuidado, ¿no? Las vacas, los caballos consumen, a veces no se dan cuenta de lo que están consumiendo y en su búsqueda de forraje, sobre todo si escasea el forraje, van a encontrar objetos extraños, como en el caso de bolsas, y sí causa problemas, ¿no? Una bolsa, esta bolsa se recuperó, no hay problema, la pasó por el recto y por el ano, no hay problema, ¿no? Pero aquí tengo una foto de un caso que tuve que nunca se me va a olvidar, que es un potro que tenía 1 año, un cólico, y al final se reventó. ¿Y por qué? Bueno, cuando lo abrimos vimos que era una cuerda de esas que hay en los forrajes a veces, en las pacas de alfalfa o de pastura, que no la quitaron. Entonces se la tragó. Y aparte el animal empezó a comer piedritas, grava y piedras. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esto parece un racimo de uvas. Y esto ya no pudo pasar en la cañería, en el tracto digestivo, porque sí es grande, pero no todo es grande. Hay varias anchuras del tracto digestivo. Aquí se atoró y se reventó. Entonces se murió solamente por un trozo de cuerda, ¿no? Bueno, las causas, seguimos con las causas, ya vimos cambios abruptos en dieta o en ejercicio, ¿no? Si estamos acostumbrados a que nuestro burro esté trabajando 7 horas al día y de pronto le metemos 14 toda la semana, muy seguramente va a tener problemas de digestión y de fermentación y va a causar que ese trozo de intestino grueso, el colon, frote, se desplace y si no se corrige, hasta se puede torcer, ¿no? O en el caso de mucho concentrado, sobre todo los que tienen azúcares, eso es lo más peligroso, ¿no? Yo no estoy diciendo que no se les dé, pero estoy diciendo que se les dé de manera balanceada, que haya una etiqueta en esa bolsa donde diga cuánto dar y depende del peso del animal, o si ustedes no saben, consulten a su veterinario o pidan ayuda, o sea, a un nutriólogo a la universidad de sus países, etcétera, ¿no? Y bueno, en caso de las yeguas que acaban de parir, en cuanto acaban de parir, corren riesgo los primeros 2, 3 días a que, como vimos, que ese trozo de intestino grueso no está sujeto en el abdomen, está ahí nada más libre flotando. Imagínense que tienen un potro de 40 kilos, es un espacio muy grande que se sale de pronto, o sea, la yegua pare y pues ese espacio se queda ahí, ¿no? Entonces todos los intestinos tienen que volver a acomodarse y en ese tránsito de tiempo puede haber riesgo de que ese intestino que no está sujeto, que es el colon, se voltee, se desplace y si no se corrige se tuerza. Entonces, incluso las pobres yeguas que acaban de parir, hay que monitorearlas seguidito, ¿no? No hay que dejarlas así a la aventura y pues que les vaya bien, ¿no? Hay que ver que estén bien, que estén defecando, que estén consumiendo agua, que tengan apetito, que no tengan los signos de cólico, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nosotros les preguntaríamos a ustedes cuando hay cólico? O lo que ustedes deben preguntar, ¿cuál es la edad del animal? Ya vimos por qué. El sexo, porque si es yegua o es garañón o si es un animal castrado, bueno, las yeguas ya están predispuestas a ciertos tipos de cólico. ¿Es su primer cólico, sí o no? Porque a veces hay cólicos como el desplazamiento del intestino grueso. Eso puede ser algo que ocurra una y otra vez y no se sabe por qué. Hay animales que simplemente están más predispuestos a eso, ¿no? Ha habido cambios en los últimos días, en la última semana, de dieta o ejercicio, sobre todo de dieta, ¿no? Cuando a un caballo burro mula, siempre que se le cambie la dieta, aunque sea el tipo de forraje, se tiene que hacer de manera gradual, en un lapso de una semana. O sea, introducir, supongan ustedes, el primer día 25%, y si no se encolica, bueno, al otro día 50 y así, subirle poco a poco. No darle de tajo un forraje nuevo porque muy probablemente pueda sufrir cólico de algún tipo. Otra pregunta es, como ya vimos que es lo normal, es, ¿ha defecado en las últimas 6, 12 horas? Porque si no, sí hay que preocuparse. Si ya no defecó en 12 horas, muy seguramente no va a defecar solito y sí hay que hacer algo al respecto, ¿no? Como pueden ver por problemas dentales de los dientes, ¿cuándo le hicieron los últimos dientes, no? ¿Fue hace 7 años? ¿Fue hace 3 meses? Y bueno, si tiene acceso a agua en todo momento, ¿no? Aquí vemos un animal que está lastimado, que no se puede ni levantar casi, y pues no hay agua cerca. Entonces, este animal, aunque lo estén cuidando, si no tiene agua y no está monitoreado, pues no se puede decir que no tiene agua, ¿no? Bueno,
¿Qué otras cosas hay que preguntarse? ¿Cuándo fue la última desparasitación? ¿Está tomando medicinas que le predispongan como a úlceras en el estómago o en el intestino que le causen dolor y malestar, por lo tanto cólico? ¿Sí o no? ¿Es el único animal que tiene cólico o hay varios? Porque entonces se podría hablar como de una epidemia, algo está pasando, una bacteria que es muy mala y que está causando problemas gastrointestinales, o en caso de un mal forraje, ¿no? Que tiene hongos, tiene moho, y pues esto puede causar cólico a más de un animal, por ejemplo, ¿no? Otra pregunta es esto: ¿el forraje se ve bien, huele mucha humedad, tiene esta placa blanca? Porque si ven esto, no se les puede dar, se le tiene que quitar y solamente darle lo bueno, ¿no? Y bueno, si el animal tiene otra enfermedad actual, por ejemplo, si tiene una cojera muy fuerte que le impide moverse, pues tanto dolor le va a causar muy seguramente no querer tomar agua, no comer bien, no moverse y por lo tanto le da cólico, ¿no? Y bueno, en este caso, otra enfermedad actual, pues sí, este caballo se le clavó esta rama y tuvo muchas complicaciones, se deshidrató, llegó tóxico y pues obviamente también le dio cólico, ¿no? Bueno, los síntomas más comunes del cólico. Vimos que cada animal reacciona al dolor diferente. Los síntomas leves o moderados, se puede decir que el animal puede estar o deprimido o agitado. Sí, ya sé, es muy controversial, pero pues ustedes conocen a su animal. Básicamente esa es la mejor respuesta. Yo veo que mi burro es feliz y de pronto no está feliz, no está comiendo, no está conviviendo, algo está pasando muy seguramente, ¿no? En el caso de los caballos nos avisan más y empiezan a ser un poquito más dramáticos. Eso nos ayuda a ver que algo no anda bien, ¿no? Casi siempre con cólicos, casi siempre, pero no siempre, dejan de comer y dejan de beber agua. Casi siempre, como ya vimos, también deja de pasar estiércol. Otro signo puede ser que se esté mirando los flancos o incluso mordiéndose, que esté estirado como este animal. A veces parece como que quisiera orinar, pero no es orina, simplemente el animal está estirado por dolor, porque está intentando aliviar esa, lo que sea, presión que siente en la panza o yo qué sé, ¿no? Y casi siempre puede estar sudando o haciendo esta cosa, ¿no? Que la gente cree que está sonriendo, pero pues no, el animal tiene dolor. Los más severos, pues son más dramáticos como pueden imaginarse. Ya empieza a manotear, empieza a sudar, empieza a dar círculos, empieza a estar muy intranquilo. A veces empieza a patear o a patearse incluso la panza. Se ve como se alcanza la panza, se tira, se levanta, está muy intranquilo, se tira, se levanta, se revuelca, se enrolla. Sí puede ser bastante dramático, ¿no? En el caso de los burros, a mí me ha tocado que más que rodar, de plano se quedan tirados y ya, o sea, como muy apáticos, total desinterés. Esos son los más severos. Y aquí hay un pequeño video, ¿no? De un animal que está temblando, está sudando, no se quiere mover. Si le ven la cara, está súper deprimido. Está muy mal este animal, ¿no? Y aquí como que quiere alzar para patearse o patear algo. Es un animal con cólico. Crónicos, bueno, no nos vamos a enfocar mucho, ¿no? Puede haber cólico crónico, por ejemplo, las úlceras de estómago. Ustedes ven aquí, parece un asado, ¿no? Que alguien puso a la parrilla una carne, pero es el estómago con úlceras severas. Y esto va a traer pérdida de peso, el animal no les va a rendir igual y al final el pelaje y la actitud, todo va a cambiar, se va a ver muy feo, muy triste, etcétera. Los signos en potros son muy distintos. Aquí son un poquito más leves. Bueno, en este caso no, ¿no? Es casi obvio que el animal está revolcándose diciendo, ayúdame. Si ven un potro echado para atrás, no es gracioso, no son como los perros que están tomando el sol o están refrescándose. Un potro así no está bien. Un potro echado y encogido tampoco está bien. Los potros duermen estiraditos y relajados. Si lo ven también parado, como triste, queriendo dormir y no puede dormir, y alzando la cola o moviéndola como un gato enojado, es signo de cólico en potros. Y los más leves, pues están ahí como echados, pero no se duermen. Eso también es un malestar en un potro. ¿Ok? Bueno, esto es un distractor que ya no lo voy a poner, ya no me da tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer? Primero, la actitud. Ustedes conocen a su animal mejor que nosotros. ¿Está alerta o no? ¿Está responsivo a lo que le hacemos? ¿Le ofrecemos comida? ¿La quiere? ¿Sí o no? ¿Le ofrecemos agua? ¿La quiere? ¿Sí o no? A veces uno lo está caminando y se quiere tirar de tanto dolor. Eso es muy importante, ¿no? Y si ustedes saben tomar los signos vitales como la frecuencia cardíaca y la respiratoria, contar por minuto cuántas tiene,
Nosotros les podemos pasar cuál es lo normal. Ahorita no se va a ver esto, pero si ustedes lo saben hacer, esto es importante, porque entonces ustedes pueden determinar. Un caballo la frecuencia no sube de 40 latidos por minuto y en burros y en mulas es muy similar. Ahora, si tienen un caballo con 80 latidos por minuto que no está haciendo ejercicio, esto es muy malo y sí es un indicio de que hay que hacer algo inmediatamente, ¿no? Y bueno, la hidratación también muy importante. Aquí el color de las encías pues está fatal. Debería ser rosita, bonito como esta persona que lo sujeta, ¿no? Y está ya morado, negro, horrible, porque hay muchas toxinas. Reconocer el grado de dolor, ya vimos que es leve, moderado y severo. Si hay distensión abdominal, o sea, si se ve muy empanzonados, también es importante. Y ustedes pueden detectar eso mejor que nosotros, porque ustedes conocen a sus animales y nosotros no. ¿Ok? Pasó estiércol, orinó, sí o no. Es mejor a que pase tantita diarrea a que no pase nada. Eso es mucho mejor, ¿no? Y todas estas preguntas hay que hacerse y un veterinario también se las va a hacer. ¿Y cuál es el rendimiento que ha tenido últimamente también el animal? ¿No? Aquí están las fotos que les decía de un parásito en el estiércol y muchos parásitos que rompieron el intestino. Pues ya este animal no se salvó, ¿no? Causó un bloqueo en el estómago y empezó a sacar mucho líquido cuando le pasamos la sonda. Este animal, pues por parásitos no se salvó, ¿no? Aquí vemos fotos de un caso que ya muy similar a lo que les enseñé del tumor de grasa. Pues aquí está el animal tirado, adolorido con una sonda. También hay un bloqueo, por lo tanto todo se acumula en el estómago. Llega al veterinario, le saca todo el fluido que se acumuló, porque un caballo no puede ni vomitar ni eructar. Entonces, pasarles la sonda a veces salva las vidas, de hecho, casi siempre salva las vidas. Y bueno, el intestino ya estaba muerto, ¿no? Ya tenía el tumor enredado por todas partes y no, aquí hay fotos de la yegua que acaba de parir, un potro enorme, le rompió el útero y se contaminó la panza, se contaminó el abdomen, la yegua tenía cólico, estaba tóxica además, este es el líquido que salió del abdomen y pues al final a esta la pudimos salvar, pero con mucho esfuerzo y el potro también terminó con cólico porque terminó constipado de que la yegua no estaba produciendo leche por el estrés y pues no bebió lo suficiente, nos llegó 7 horas después, ya estaba deshidratado y todo. Afortunadamente estos se salvaron, pero sí requirieron de mucho dinero, ¿no? ¿Qué hacer? Ustedes como dueños, si no va a estar colado el animal, tienen que quitar el alimento. El agua la pueden dejar porque pues, es mejor que consuma tantita agua a nada, pero no, a veces pierden el interés de tomar agua incluso, ¿no? Si ustedes saben pasar la sonda al estómago, si ustedes son competentes haciendo eso, sí es recomendable hacerlo. Si ustedes no lo saben hacer, no, porque entonces van a causar más daño a un animal y de hecho pueden introducir la sonda sin querer a los pulmones. Y en cuanto pasa eso, ustedes pueden matar a su animal. Entonces, por eso, esto yo lo pongo con mucho cuidado y es lo único que voy a poner. Yo, por eso en esta presentación no recomiendo ningún tratamiento en específico. Caminar al animal varias veces, si ustedes pueden, es lo mejor. No tratarlo ni pegarle, sino nada más caminarlo tranquilo, 15 minutos. A veces eso estimula, como ya vimos que es lo natural, eso estimula que el tracto digestivo se mueva y a veces el animal con esa ayuda puede pasar el estiércol que estaba atorado, a veces no. Incluso a veces cuando el colon, el trozo de intestino grueso que no está sujeto al abdomen, que se voltea, incluso caminarlo a veces puede ayudar a que ese gas disminuya y ese trozo de intestino vuelva a su lugar y se curó el animal. Eso es, por eso la caminata es muy valiosa para nosotros, ¿no? Y bueno, si esto no mejora en máximo 4 horas o menos, ¿no? Si el animal se sigue revolcando dramáticamente mal, está en total desinterés, uno le aplaude, le ofrece comida y el animal no quiere saber nada de la vida, sí hay que llamar a un veterinario o a un estudiante de veterinaria, sí, porque aquí sí hay que evaluar qué está pasando para entonces a ustedes darles un tratamiento. Tratamiento no lo vamos a mencionar, depende del tipo de cólico, porque ya vimos que hay un montón de clases de cólico. Retirar la comida es lo que ustedes pueden hacer hasta ver el estiércol. Puede tener exceso de agua y lo pueden caminar. ¿Ok? Bueno, si ustedes tuvieran un antiinflamatorio en casa, se recomienda que si no hay veterinario cerca, si no hay nadie a quien llamar, lo den solamente una vez, conforme a lo que dice la etiqueta. Yo no voy a mencionar más porque no es el propósito de esta plática. No se recomienda hacerlo más de 2 veces porque entonces ustedes están tapando el dolor.
Acuérdense que el dolor también es un mecanismo de defensa para algo que es peligroso para nosotros, para un animal. Entonces, si ustedes lo dan más de una vez, nos puede hasta complicar las cosas y el animal se les puede caer muerto. Una vez que ya esté el animal más estable, entonces sí se puede reintroducir el alimento de manera gradual, como les mencionamos, de 3 a 7 días que ustedes vayan subiendo la cantidad de comida. El agua sí, sin problemas, se las pueden volver a dejar, eso sí, ¿no? Y al veterinario, depende del tipo del cólico y de qué tan severo fue, les va a recomendar más cosas o a veces no, a veces nada más es muy básico, ¿no? Ahora, si el animal y no hay veterinario, no hay nada que hacer, no hay dinero, no hay posibilidades y el animal está sufriendo mucho porque el cólico ya es muy severo, el intestino se torció, está muy tóxico, está muy complicado, sí hay que pensar las cosas, pero rápido, sin dejarlo sufrir, porque aquí a veces el único tratamiento es dormirlo, la eutanasia. Espero que no lleguen a eso, pero a veces también es una bendición que los veterinarios tenemos es dormir un animal que está sufriendo. Bueno, las consecuencias que si no se trata rápido, que si no reconocen que es lo normal de lo normal, es que, bueno, como vimos, muchos tipos de cólicos se pueden resolver de manera simple, pero si no, pues otros van a requerir de una cirugía, de una operación, y no siempre está la posibilidad. Ya vimos que un animal de estos tiene estómago pequeño y se puede reventar si no hacemos algo al respecto, si no pedimos ayuda. Algunos cólicos, como los tóxicos, los que absorben toxinas, como ese intestino negro que vimos, puede llegar a causar laminitis, que es que los cascos se deforman, lo que hay adentro del casco hay un montón de cosas que pasan ahí, el hueso hasta se puede salir, el animal así ya no funciona y es muy difícil sacarlos adelante de eso. Cuesta mucho dinero, es mucho tiempo de espera y es mucho sufrimiento para un animal. ¿Ok? Entonces, ya por último, hay que saber qué es lo normal con qué es lo anormal para prevenir. Y esto les va a ahorrar muchísimos problemas de cólico. Volvemos al inicio. Acceso a agua siempre, comidas chicas pero frecuentes si se puede. Acceso a pastura con otros animales es lo mejor, si se puede. Y si no, pues por lo menos que puedan convivir un poquito, ¿no? Y no le den solo paja, sino forraje de buena calidad, si es posible, ¿no? Algo verde, que no sea como lo café que les enseñé. Yo sé que a veces es difícil conseguirlo, pero acuérdense que estos animales a ustedes también les dan mucho. Y si ustedes tienen alfalfa, que es muy buena, denle, ¿sí? Eso es muy buena fuente de proteínas y energía y es muy rico en muchos minerales, pero que sea no más de la mitad de lo que le estén dando además, porque entonces podemos tener problemas de piedras en los riñones y en vejiga y no queremos eso. ¿Ok? Ya vimos, cambios en dieta o ejercicios se tienen que hacer de manera gradual, de 5 a 7 días más o menos. Hagan lo que Equitarian dice, que es medir la condición corporal con la cinta, tocando al animal, viendo al animal. Siempre es importante tocarlo. A veces los animales están peludos y creemos que están bien de peso, bien gorditos, pero los tocamos y las costillas se les sienten facilísimo. Eso es un animal flaco, de hecho, ¿no? Revisar los dientes, que no tenga filos, que no tengan ganchos como los que vimos. Y si los hay, pues bueno, llamar a un veterinario para que nos ayude con eso. Desparasitaciones por lo menos 2 veces al año, como Equitarian recomienda. Y bueno, dar acceso a pastura, a un lugar grande donde ellos se puedan mover y convivir para evitarnos todos estos cólicos, si es que es posible para ustedes. ¿Ok? Y bueno, esta presentación está grabada, ya se me acabó el tiempo, entonces ustedes pueden consultar esto de la condición corporal. Se los digo rápido porque está en inglés. Entonces, esta es la graduación de condición corporal que tenemos, que usamos casi todos. Hay otras, pero esta es la que se usa más. Va del 1 al 9. 9 es un animal obeso, ya parece un barril, ya no se le ven las costillas, ya bien podríamos encogerle las patas y el animal solito puede rodar. El 1 es un animal que está en los huesos. Lo que queremos ver es una condición corporal 4 o 5, que está a la mitad, que no se le vean las costillas, pero que las podamos sentir con facilidad. No sé si me explico. Ese es un ejemplo más claro. Que podamos no ver los huesos de la cadera, pero sí sentirlos si lo tocamos, ¿no? No queremos un animal que solo sintamos grasa por todas partes o un animal que se le vea todo, que es como un hueso andante. Eso no queremos eso. Queremos un animal que esté a la mitad.
una condición corporal de 4 a 5. Por eso es importante verlo y además tocarlo, ¿no? Y esta es una foto de lo que quisiéramos para todos estos animales, ¿no? Que estén en libertad, en la pastura, que cuando no estén trabajando tengan acceso a socializar, a echarse cuando quieran, a moverse, a comer pasto, tener la cabeza abajo por el desgaste de los dientes, etcétera. Eso sería lo ideal. Y bueno, aquí ustedes pueden consultar si tienen acceso a internet, cómo estimar la condición corporal ya en español y este artículo de Equidos de Trabajo también muy útil, ¿ok? Y pues con eso termino esta presentación y si tienen dudas, por favor, pueden preguntar. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Ella es experta, ¿no? Y muy buena educadora. Si tienen alguna pregunta, que lo pongan en el chat y la responderemos. Sabemos que son los últimos minutos. No pasa nada si tienen que salirse. Si llenen la encuesta, que hay un link en el chat para una encuesta breve sobre la presentación, ofrecemos un certificado de asistir a la presentación. Entonces, que completen la encuesta con su correo y la mandaremos más tarde. Pues gracias a todos por estar aquí y el próximo evento será en abril. Tendremos otro seminario de web el mes de abril. La fecha será el 17 de abril, esta misma hora de la tarde. Bienvenidos a todos y pondremos la información en Face y también en Instagram para para que puedan registrar de nuevo. Tenemos una pregunta en el chat, la voy a leer rápido. Preguntan, ¿en equipos de trabajo en campo recomiendan dar aceite? ¿Qué tipo y cantidad? Ok, sí, es una excelente pregunta. Bueno, yo les voy a decir que el aceite no sirve de mucho. El aceite antes se daba con la creencia de que esto podía romper la constipación, pero si ustedes ponen una bola de estiércol en aceite y ponen una bola de estiércol en agua y se dan la vuelta en 2 horas, van a ver que la del aceite sigue flotando ahí y la del agua se va a disolver. Entonces, esto ya es bien sabido y estudiado que el agua con electrolitos es lo que se recomienda dar. Ahora, en situaciones de campo, pues no es perjudicial darle aceite, siempre y cuando se lo den con la cabeza, o sea, no le den el aceite para que se vaya al tracto respiratorio, porque entonces eso puede matar a un animal. Le puede dar una pulmonía, una infección en los pulmones y se puede morir. Por eso hay que tener cuidado con lo que recomendamos. El aceite solo nos va a servir para lubricar, no para deshacer una constipación, sino para que esa constipación está como el caño atorado, está así, no puede pasar. Y el aceite lo que hace a veces, y no siempre, es ayudar, ahora sí que como el aceite que le ponemos a las puertas, ¿no? A que rechine menos, a que pase mejor ese estiércol atorado, pero no ayuda a romper una impactación. Y para el tamaño de un caballo, de un burro, una mula, ¿cuánto le podemos dar aceite? No mucho. Entonces, en realidad no es muy recomendable ya hoy en día darlo. Si ustedes no tienen otra cosa, no tienen un acceso a veterinario, bueno, se recomienda en ese caso ofrecer agua y darle agua. Y si quieren, no más de 1 o 2 litros de aceite. ¿Qué aceite? Aceite mineral. No le den aceite de cocina, no le den otro aceite, tienen que tener aceite mineral, básicamente. Ese aceite no causa movimiento de grasas que pueda perjudicar el hígado, el páncreas u otras cosas en un caballo. El aceite mineral es básicamente inerte y solamente pasa por el tubo y no se absorbe. No sé si me explico con esto. Entonces, si hay un tipo de aceite que recomendar es el mineral.
Y si se recomienda dar aceite o no, pues hay otras cosas mejores como el agua con electrolitos. Y gracias, doctora. Y la última pregunta es, en potros neonatos que presentan cólico, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Llamar al veterinario si se puede. Definitivamente, los neonatos, que son los potros que tienen menos de 2 semanas de edad, son animalitos muy frágiles que si no se les da la atención, un potro lo que hace es, su comportamiento normal es pararse a tomar leche de la yegua cada hora y hacerlo, esto dentro de cada hora lo hacen unas 2, 3 veces. Imagínense, todo el día están haciendo esto, cada hora se levantan, toman leche 3 minutos, orinan y se van a dormir. Ese es un comportamiento normal de un neonato de menos de 2 semanas. Si un potro deja de beber leche, supongan ustedes 6, 8 horas, ya con eso pueden asumir que está súper deshidratado. Entonces, sí hay que llamar a un veterinario si es posible, porque ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, lo pueden guiar hacia la yegua para que tome agua e empezar a hidratarlo, ¿sí? O pueden darle un poquito de agua, ofrecerle de alguna manera enseñarlo a que tome agua de un recipiente. Y sí se puede hacer esto, agua y leche, además, leche de yegua. Pero fuera de eso, para tratar un cólico en un potro, sí hay que saber qué clase de cólico es. Casi siempre son constipaciones y salen adelante hidratando a un potro, ofreciéndoles leche o agua o incluso a veces dándoles sueros. Pero hay otros tipos de cólico en neonatos que son mucho más complicados y no hay nada que yo les pueda recomendar si no es con ayuda veterinaria. Preguntan que qué opinas del uso de diuréticos. Dicen que es una práctica común. Sí, no, no, definitivamente no está recomendado. Es un mito, otra vez, es un mito que se tiene que romper y pues no hay evidencia de que los diuréticos sirvan para nada. Los diuréticos, al contrario, van a complicarnos todo. ¿Por qué? Porque ya vimos que casi todos estos cólicos se remontan a un animal que no ha tomado agua, que está tapado, ahora sí que constipado, ¿no? Un diurético lo que va a hacer es sacar todavía más agua de nuestro cuerpo, hacer que el animal orine y se deshidrate más. Así que definitivamente no. No está nada recomendado, por favor, no lo hagan. Dani, hay una pregunta más en el chat. ¿Es posible que haya unos equidos más susceptibles a cólicos que otros? Perdón, ¿Cómo? a la doctora. ¿Es ¿Cuál es la? posible? ¿Es posible que haya unos equidos más susceptibles a Ah, cólicos que otros? sí, definitivamente. Mencionamos que la tolerancia al dolor depende de cada animal, como cada persona, ¿no? Alguien puede andar con un dolor de panza y no pasa nada. Y a mí personalmente el dolor de estómago me mata, me tira en mi cama. Lo mismo es con un caballo con cólico. Puede haber un burro que tenga un grado de cólico y siga trabajando, y un caballo, por ejemplo, los que son europeos, que no toleran mucho el dolor y se esté revolcando y muriendo en el suelo. Eso lo hace más susceptible también a otros cólicos, ¿no? Ahora, ya vimos yeguas, por ejemplo, ¿no? Acaban de parir, sí, sí están más susceptibles a ciertos tipos de cólico, como el desplazamiento del intestino grueso. Eso es más común en yeguas o en animales que les han cambiado la dieta de manera abrupta, sin ser gradual, o el nivel de ejercicio. Entonces, sí, sí que hay equidos más predispuestos que otros a ciertos tipos de cólico. Animales que no se les han hecho los dientes en mucho tiempo y los traen filosos, por supuesto que en algún momento se van a constipar porque no mastican bien su forraje y pues se tapa el intestino. Entonces, sí, todo eso lo hace predispuesto a cólico. Sí. No, y si tienes tiempo para una última pregunta, ¿qué tan exitosas son las cirugías de cólico en el quirófano? Sí, es muy buena pregunta, pues depende del tipo de cólico. Casi siempre son exitosas, sí, son muy exitosas, de hecho sí, pero también depende de la experiencia del cirujano, de qué tan rápido se pudo diagnosticar este cólico y se trajo al quirófano. Sí, depende mucho del tiempo. A veces llegan ya muy tarde, uno abre el animal y ya están reventados y ahí sí ya no hay nada que hacer, se tiene que dormir. Pero en general, cuando
hipotéticamente, si se atienden a tiempo los cólicos y se decide, ok, sí hay la oportunidad y el dinero de llevarse a cirugía, sí, ¿cómo se llama? Que el nivel de éxito que tienen las cirugías de cólico en general es muy bueno, muy, muy bueno. ¿La laminitis provocada por un cólico es tratable? Sí, claro que sí. Toma mucho tiempo, cuesta mucho dinero a veces y mucha frustración, pero sí, sí se trata y hay animales que salen adelante, solo que sí es de mucha paciencia y sufren mucho. Bueno, doctora, agradezco y agradecemos muchísimo su expertise y también su tiempo esta noche. ¿Creen ustedes que tuvimos propietarios, dueños, estudiantes de por lo menos 5 países, veterinarios, herreros, zootecnistas y muchos otros representantes de varias organizaciones esta noche? Un favor que cumplen la encuesta para mejorar, para ayudarnos a mejorar en los próximos eventos. Nos vemos el 17 de abril para el próximo. Y también para ustedes que tienen más preguntas sobre el tema o si quieren pedir otro tema em, para el próximo seminario de web, que me manden un correo, Angie. Mi nombre es Angie y nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes otra vez y buenas noches. Gracias a todos. University really Gracias. values what we're giving the students. We need to, they can also Nos vemos.